Este Salmo 42, hermanos, es bastante interesante. Y a modo de introducción, hablando cosas generales de este capítulo, bueno, de este Salmo, entendemos que los salmos no son capítulos, no son distintas canciones, poemas, oraciones. Pero bueno, los estudiosos piensan que el Salmo 42 es uno solo con el Salmo 43. ¿Por qué piensan esto? Justamente porque tienen unos versos en común, como si fuera el coro de una canción. Por ejemplo, en el verso 5 lo acabamos de leer. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero revisen el verso 11, también es lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero revisen el capítulo 43, el verso 5, y vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Por eso algunos prefieren entender estos 42 y 43 como si fueran un solo salmo, pero por cosas que el Señor ha determinado en la historia y así ha permitido que lleguen a nosotros, lo tenemos, podríamos decir, dividido en dos fracciones, el 42 y el 43. En esta ocasión hemos decidido considerarlo así, en esta división. Hemos decidido considerarlo en el primero, vamos a considerar el 42 y extraer la enseñanza y por lo tanto la palabra de Dios para nosotros, y en alguna otra ocasión continuaremos con el 43. Hermanos, yo quería en esta mañana concentrarme eh, en la condición del salmista. Nosotros lo acabamos de leer. Es alguien que está realmente atravesando momentos difíciles. De hecho, hasta se puede notar como que hay confusión en él, como que hay dudas, como que se siente afligido y perturbado. ¿Cuál es el contexto? Se preguntarán. Pues primero tenemos aquí que el escritor no es David. El escritor son los hijos de Coré, que posiblemente eran un grupo de salmistas, ¿no? Que guiaban a la congregación de Israel en las alabanzas. Y creo que tiene todo el sentido porque cuando leemos el verso 4, dice él, ¿no? Me acuerdo de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza. Pues eso es lo que hacían los salmistas en el Antiguo Testamento, ¿no? Eran básicamente los directores de la adoración a Dios. Ellos no solamente guiaban a la orquesta, como siempre tenemos acostumbrados, sino que en primer lugar su función era guiar al pueblo, a la iglesia, a la congregación, a que juntos acerquen sus corazones a Dios. Pues aquí tenemos a un hombre que posiblemente es alguien que ha sido llamado a este ministerio. Pero hay algo que se hace más notorio. Que él se siente, o por razones que no conocemos, él no puede ahorita acercarse a la congregación o al templo. No sabemos bien qué está pasando porque de hecho no hay más contexto. Solo tenemos esta canción, solo tenemos esta oración, solo tenemos estas palabras y podemos sacar algunas conclusiones de ellas. Por ejemplo, hay enemigos que se han levantado contra él. Claramente lo hemos leído. Mis enemigos se levantan y todavía le cuestionan, ¿dónde está tu Dios? Le cuestionan, ¿dónde está aquel en que tú confías? ¿Dónde está ese que tú dices que es tu roca, que es tu salvación? ¿Dónde está? Le cuestionan sus enemigos. Y posiblemente son estos mismos enemigos los que le impiden llegar quizás al templo, llegar a Israel. O quizás es alguien que está pasando por el exilio y está siendo alejado de Jerusalén. No sabemos, pero la cosa es que él tiene este deseo por acercarse, pero no puede. Tiene este deseo de estar en el templo, de estar en la congregación, de disfrutar de su Dios, pero no puede. Y es aquí donde él se lamenta, y es aquí donde él se aflige y él se perturba. En el verso 7 se usa un lenguaje poético muy precioso, pero a la vez bastante desgarrador, porque dice el salmista, un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, le dice a Dios, ¿no? Hablando de la inmensidad de las aguas, pero dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él se siente como que incluso Dios le hubiese apretado, abandonado, afligido, asfixiado. Por supuesto, él no está diciendo, Dios, tú eres injusto y me estás golpeando, sino que él entiende, como todos los creyentes de la Escritura, que aún las cosas difíciles que nos tocan, de alguna manera Dios las permite, no Él las hace, las permite. Y el salmista es consciente de ello y dice, tus olas han pasado sobre mí. Es como cuando tenemos la imagen de Noé, no sé si ustedes, disculpen, de Jonás, no sé si ustedes habrán leído, él en poesía también explica su eso, y él dice, las olas me empujaron, me jalaron y hasta el abismo y que no sé qué, y toda esa expresión poética, ¿no? Pues aquí el salmista está en algo similar, una angustia terrible.
Se siente básicamente un abandonado de Dios. Ahora, esto no es algo novedoso. Si ustedes han leído el libro de los Salmos, cosa que nosotros venimos desde buen tiempo tratando de ir capítulo por capítulo, nos hemos dado cuenta que hay muchos salmistas, David sobre todo, que siempre le dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22, que de hecho es un salmo que luego nuestro Señor va desde la cruz mismo decir, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Los sufrimientos y las angustias son reales en el salmista. Y aquí en este cantor de los hijos de Coré, los sufrimientos son igual de terribles. La angustia lo oprime, la angustia sofoca, quizás podríamos llamar un cuadro de depresión, donde él no sabe qué hacer, no puede controlar sus pensamientos, sus impulsos, sus emociones. Pero yo quería hoy centrarme justamente en el verso 5 y sobre eso vamos a predicar. Porque cuando él está en toda esta desesperación, él da unas palabras que sirven para nosotros hasta ahora como cristianos. Porque el salmista hace un alto a todo su sufrimiento y como que él se cuestiona a sí mismo, se habla a sí mismo, le habla a su corazón y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En todo esto, hermanos, el salmista, aunque está abrumado con tantas emociones, con tantas aflicciones, con tantos problemas, con los enemigos por aquí, con no poder ir a adorar, las dudas que se introducen en su corazón, etcétera, toda esta terrible agonía, en todo esto, el salmista hace algo y él dice: alma mía, ¿por qué te desesperas? ¿Acaso no conoces las promesas del Señor? Claro que el salmista conocía las promesas del Señor. De hecho, para que él haya sido un cantor, tiene que haber sido alguien diestro en la palabra del Señor. No a cualquiera se le permitía cantar. Este salmista era un hijo del pacto. Conocía las promesas del Señor, conocía sus misericordias, conocía sus bondades. Pero aquí pueden ver cómo aún el más fiel de los cristianos puede entrar en padecimientos terribles en el alma. Puede sentirse destruido, puede sentirse abrumado, decepcionado, con tristeza, etcétera. Un sinfín de emociones que a veces no sabemos ni cómo explicarlas, cómo controlarlas, pero lo que sabemos es que no es agradable. Lo que sabemos es que es como que si por dentro nos desmoronáramos, como si por dentro algo nos carcomiera y desde dentro nuestro corazón mismo se estruja en el dolor, en la tristeza, en la angustia. Pero en todo esto el salmista dice: alma mía, hey, ¿qué pasa? Tranquilo. ¿Por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Quisiera que podamos entonces considerar este sufrimiento del salmista. El Salmo nos describe algunos puntos, creo que importantes, y con los cuales también nos podemos identificar, porque somos igual de humanos que este salmista. Por ejemplo, hermanos, en el verso 3, mira cómo el salmista explica su angustia. Salmo 42, verso 3. Miren cómo describe su condición. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es que terrible, ¿no? Es un cuadro dramático, increíble, que a veces quizás no nos podemos imaginar, pero sin embargo todos nosotros sabemos a lo que se refiere, porque hemos vivido momentos similares, donde no tenemos otra cosa que simplemente llorar y llorar y llorar. Y es que nos sentimos tan destruidos, tan desconcertados, que no sabemos qué hacer otra cosa que llorar y llorar. El lloro, la decepción por la tristeza, qué sé yo. La tristeza se apoderó de su corazón. Así como muchas veces puede pasar con nosotros, ¿no? La tristeza se apodera de nuestro corazón. La angustia se apodera de nuestro corazón. La impaciencia se apodera de nuestro corazón. Nosotros como cristianos tenemos una visión del hombre a consecuencia o a diferencia o en contraste con el mundo, que tratan de explicar todo en términos materiales. Nosotros creemos que el hombre está constituido de dos partes, una parte espiritual y una parte material.
Y creemos que estas dos partes están íntimamente relacionadas. De tal manera es la relación que realmente es un misterio, que no sabemos cómo funciona, pero estamos íntimamente conectados, nuestra alma, nuestro cuerpo. Sabemos que esto es así porque, qué sé yo, te enteras de una noticia triste, tu alma se entristece. ¿Y qué es lo que sucede en nuestros cuerpos? Nos empezamos a llorar, ¿no? Ven cómo hay una conexión íntima. Hay una conexión tan profunda que Dios ha establecido entre nuestra parte espiritual o no material con este cuerpo que nosotros vemos y palpamos y tocamos. Las lágrimas de este hombre en el Salmo 42:3 que acabamos de leer, entonces no son producto de cualquier cosa. No es que el salmista se golpeó y sin querer está llorando o se ha picado el ojo o algo. Él está sufriendo. Él está en agonía. Él está realmente desesperado. No sabe quizás en dónde encontrar socorro, no sabe en dónde encontrar calma, pero él llora y llora. Y aún la expresión es bastante interesante, ¿no? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Casi hasta nos daría la impresión que no quería ni comer. Que en vez de pan y cualquier otra cosa, lo que él hacía era llorar. Creo yo que también hemos experimentado alguna vez algo como eso. Cuando estamos tan deprimidos, tan tristes, tan angustiados que ni ganas de comer tenemos. Se va el apetito. Solo queremos estar tristes, llorando, desconsolados, sin saber a dónde ir, sin saber a dónde socorrer, en dónde encontrar tranquilidad. Algo también que se hace notorio en este salmo es que no puede controlar él lo que está sucediendo, sus emociones. Porque en el verso 5 esto es notorio, porque él mismo como que reacciona por un momento y él dice, ¿por qué te abates, no, alma mía? Dentro de él se está muriendo y él, ¿por qué te abates? Se da cuenta que hay algo que él no puede controlar. Y es que no es que no pueda hacerlo, pero sin embargo le está dejando que ese sentimiento dentro se expande y se apodere de él. Hasta que él tiene que cuestionar, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? Realmente el salmista se encuentra en un cuadro de agonía muy profundo. Una tristeza muy profunda. Nosotros, hermanos, como creyentes, como hombres, como mujeres, como humanos, no somos ajenos a este tipo de sufrimiento. No somos ajenos a este tipo de dolor. Al contrario, muchas veces somos nosotros los que día tras día padecemos cosas como esta. Y es aquí donde la escritura, y por eso siempre me encanta el libro de los Salmos, porque es un libro que no solamente nos enseña la doctrina de Dios, sino que en primer lugar es súper realista con nosotros como hombres. Porque habrán escuchado por ahí decir que el cristiano está alegre, y por supuesto el cristiano tiene gozo en el corazón, pero algunos malentienden esto y piensan que el cristiano nunca puede entristecerse, y si el cristiano se entristece es pecado, dicen. Pero no, hermanos, el cristiano es humano también. El cristiano también se alegra, se emociona, y es que somos como hombres creados por Dios esencialmente emocionales. Así nos ha hecho Dios. Sentimos, amamos, nos entristecemos, nos decepcionamos. Y como cristianos debemos tener bien en claro que nosotros no estamos libres de entristecernos. No estamos libres de decepcionarnos. Pero acá hay una diferencia entre el mundano o el pagano o el impío y el cristiano. Que el cristiano aún en sus tristezas tiene esperanza. Que el cristiano aún en sus tristezas tiene seguridad. Que el cristiano aún en sus debilidades tiene un camino trazado y él sabe que si pone su vista allá, las cosas de aquí serán de menos valor y podrá seguir adelante. El salmista sabe eso y por eso le dice a su alma, ¿no? ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Mira lo que dice, espera en Dios. Espera en Dios. Creo que este verso nos empieza a dejar bastante en claro cuál es la solución entonces para nuestros cuadros de estrés, de depresión, de angustia. Espera en Dios. Espera en Dios. Pero quisiera profundizar un poco o tocar un poco el asunto de la depresión, de la tristeza, de la angustia. ¿Por qué sucede en nosotros? Ya hemos dicho al principio, porque somos seres emocionales.
Esencialmente somos seres que se emocionan. Esencialmente somos seres que tienen sentimientos. Por supuesto, podríamos quizás hacer una clasificación sobre las causas de esta angustia, de esta depresión. Podríamos poner algunas causas externas, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades. Cuando uno está enfermo con dolencias, normalmente esto empieza a influir en nuestro corazón y de pronto nos volvemos personas tristes, deprimidas, personas que a veces no quieren sonreír y no es por poco, él tiene una dolencia, ¿no? Podría ser eso una razón externa, ¿no? Una enfermedad. Podríamos poner circunstancias emocionales. Por ejemplo, alguien a que tú estimas, que tú amas, de pronto te traiciona y te da la espalda. ¿A quién no le dolería algo como eso? Pero sigue siendo algo externo. Algo que desde afuera viene y nos ataca y nosotros reaccionamos como seres emocionales que somos. Y por supuesto podríamos poner un sinfín de cosas en estas causas externas. Podríamos pensar en los que nos insultan, en los que nos traicionan. Todo esto influye en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo nos percibimos. Todo esto influye. Alguna crisis nacional, alguna crisis mundial, alguna pandemia. ¿Cuánta gente se ha deprimido por la pandemia? Se ha llenado de temor, se ha llenado de angustia y no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Las causas externas van a estar ahí toda la vida. Y de hecho es importante que las reconozcamos para que sepamos en primer lugar que no tenemos control sobre ellas. Así que las causas externas siempre van a estar ahí. Siempre va a haber alguien que nos va a traicionar, siempre va a haber alguien que nos va a ofender, siempre va a haber una pandemia que pueda surgir, siempre va a haber algo que nos pueda hacer caer en depresión. Es justamente por esto que no quiero tocar tanto el tema de los asuntos externos, porque hermanos, no tenemos control sobre ellos. Lo que tenemos que hacer es quizás aprender a vivir con ellos. Pero no podemos nosotros hacer que la pandemia desaparezca en 2 días, o no podemos hacer que el que nos odia de pronto nos ame, no podemos hacer que el que nos traiciona ya nos traicione, no podemos, no tenemos control sobre ellos. Y justamente es aquí donde quiero hablar sobre las causas internas en el corazón. Y es importante para nosotros como cristianos, porque sobre las causas internas sí tenemos control. Y sobre ellas sí podemos actuar. Y sobre ellas sí podemos influenciar y sí podemos obrar. ¿Y a qué te refieres con causas internas? Te estarás preguntando. Pues hay muchas cosas que podríamos considerar, ¿no? Por ejemplo, nuestro temperamento, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestras motivaciones, nuestros razonamientos, nuestras creencias, etcétera, un sinfín de cosas. Por ejemplo, si tenemos uno de esos temperamentos que es bastante cohibido, bastante difícil de exteriorizar lo que tiene dentro, normalmente somos fáciles a deprimirnos. Normalmente somos fáciles a mirarnos solo a nosotros mismos e ignorar a los demás y cuestionarnos y quizás ser demasiado bruscos con nosotros mismos, ser duros con nosotros y caer en depresión. Simplemente por tener uno de estos temperamentos, ¿no? O podemos ser quizás el otro extremo. Somos bastante fáciles de exteriorizar y justamente porque somos así somos fáciles de sacar la arrogancia y el orgullo y levantar pleitos y levantar contiendas y una vez más entrar en un cuadro de angustia, entrar en un cuadro de depresión. La psicología humanista dice que los temperamentos están como que en nuestra naturaleza y no los podemos cambiar y no los podemos controlar, pero no es eso lo que la palabra dice. La palabra dice que nosotros tenemos dominio propio, sobre todo los cristianos. La palabra nos dice que nosotros no somos como bestias y animales, y es que la psicología humanista, tras ver al hombre como un animal desarrollado, piensa que las emociones simplemente son rastros de su incivilización o son rastros de impulsos químicos y cualquier cosa material, explican. Pero la Biblia dice que nosotros somos distintos a los animales y tenemos control sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, incluso sobre lo que sentimos. Y algunos se preguntarán, ¿cómo es eso de que tenemos control sobre lo que sentimos? Es que sí, la Escritura nos da suficiente base bíblica para argumentar en favor de que el hombre es capaz de influenciar en sus propios sentimientos. ¿Por qué digo algo como esto? Porque el Señor nos ordena, por ejemplo, Él dice, vengan ante su presencia con corazones de alegría.
Ahora yo les pregunto, ¿cómo es que Dios nos está mandando que vengamos emocionalmente alegres, ¿no? Si no, siempre podemos estar alegres. Pero Dios nos está mandando, vengan alegres. De hecho, el gran mandamiento es amarle con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero ¿cómo si no dicen que del corazón no podemos controlar? Pues la palabra nos da indicios que sí, el hombre puede tener control. Que el hombre tiene dominio, que el hombre no es un salvaje, el hombre no es una bestia, sino que el hombre es imagen de Dios en primer lugar. Y como imagen de Dios es, como algunos teólogos han dicho, la perla sobre la creación. La cosa más bella y más dulce que Dios haya hecho. Incluso podríamos decir que el hombre es lo más cercano a Dios que hay en esta creación. A ninguna otra bestia se le ha dicho, eres a imagen de Dios. A ninguna otra creación, a ni siquiera un ángel. Solo a los hombres se les dijo, varón y mujer, a la imagen de Dios se los creó. Varón y hembra. Como hombres, hermanos, tenemos la capacidad de tener dominio sobre nosotros. La pregunta es ¿cómo? Pues me gusta mucho el Salmo 119, ustedes habrán leído alguna vez. Es este salmo que está repleto de poesía sobre la palabra de Dios. El salmista muchas veces usa la palabra y dice cosas como estas. Fue en tu palabra donde encontré alegría, fue en tu palabra donde me regocijé, fue en tu palabra donde encontré esperanza, fue en tu palabra donde encontré gozo. Es que el amor es conocer a alguien y amarlo. Es conocimiento en primer lugar. Conocimiento, y es por eso que el Evangelio siempre se nos presenta como predicación. Es por la palabra que surge la fe, ¿no es cierto? Asimismo es por la palabra y el entendimiento que surge el amor, que surgen los correctos deseos. Cuando Dios nos dice entonces, vengamos con corazones alegres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues conozcan a Dios, conozcan de su amor, conozcan de su bondad, conozcan de lo que Él hace, conozcan cómo Él gobierna sus vidas. Conozca cómo Él es bondadoso con ustedes y verán cómo los domingos vendrán con alegría en el corazón como Él manda. Porque le conocerán, porque sabrán quién es Él. Asimismo, para con sus prójimos. Como cuando el Señor les manda a los judíos, ¿se acuerdan? Cuando los extranjeros vengan, ustedes trátenles como si fueran ustedes mismos, amándoles. ¿Recuerdan en Levíticos, en Números, todas estas leyes que tenían los judíos? Ahora la pregunta es, ¿cómo el judío puede amar al extranjero? Hay un punto importante que el Señor les dice, recordando que ustedes también fueron extranjeros en otra tierra. Entonces el primer lugar para amar a nuestro prójimo es justamente eso, conocer que ellos son igual que nosotros, ¿no? Que ellos son personas como nosotros, que tienen sentimientos como nosotros, que tienen hambre como nosotros, que tienen anhelos como nosotros, que quieren mejorar económicamente, físicamente como nosotros, que quieren construir una familia como nosotros. Ahí surge el verdadero amor al prójimo. Cuando entiendes que no es una bestia apartada tuya, que no es alguien distinto a ti, sino que es tu prójimo, una persona igual que tú. Es ahí cuando realmente verdaderos sentimientos y emociones correctas, van a surgir para tu prójimo. Vemos entonces, hermanos, cómo la palabra, a diferencia de la psicología del mundo, que le echa la culpa a todos menos a ti, ¿no? ¿Por qué tienes esto? Ah, seguro es porque en el pasado tu padre hizo algo. Ah, seguro es porque en tu ADN hay tal cosa. Ah, seguro es porque tienes más producción de químicos por aquí. Ese siempre te dice la psicología. Le vas y le preguntas, nunca tú eres el culpable. El psicólogo siempre echa la culpa a las circunstancias, al pasado, al futuro, cualquier cosa menos tú. Y es por eso que la psicología humana es contraria al Evangelio, porque el Evangelio en primer lugar nos hace responsables a nosotros y nos dice, tú eres el pecador, tú eres el que aborrece a Dios, tú eres el que aborrece al prójimo, tú, eres tú. Y por supuesto eso al mundo no le gusta, ¿no? Por eso prefieren construirse toda una ciencia para echar culpa a cualquiera, como cuando a Adán se le preguntó, ¿y por qué pasó esto? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste, ¿no? Echando la culpa a cualquiera menos haciéndose uno responsable. ¿Por qué no amas a Dios? Ah, es que es aburrido. Pero el Señor ordena, ámale. El Señor llama a todos los hombres al arrepentimiento. ¿Y por qué no te arrepientes? Ah, es que no tiene sentido.
Ah, es que seguramente en el pasado mis padres, y echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros. Pues aquí el salmista tiene un correcto entendimiento de lo que el hombre es. Por eso es que el salmista no le echa la culpa a los enemigos, no le echa la culpa al destierro, no le echa la culpa a nadie, sino que él en primer lugar se cuestiona a sí mismo. Verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? No, no es como si fuera bipolar, ¿no? Como que está hablando con alguien más. Se habla a él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Ves cómo el salmista sabe que el problema no está afuera, sino en él en primer lugar? Porque como dije hace un rato, las circunstancias externas no las podemos controlar. No podemos controlar la situación económica, política, emocional, no podemos controlar la situación financiera, no podemos controlar. De hecho, ni siquiera nuestras inversiones son seguras, puede ir todo mal y pum, pierdas todo tu dinero y no podemos controlarlas. Pero hay algo que podemos controlar y es nuestro corazón. Por eso el salmista viene una vez más, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y agrega rápidamente, espera en Dios. Espera en Dios. Todo esto que hemos estado hablando entonces, creo que lo podríamos definir o generalizar o conceptualizar como que el problema principal está en ese yo, ese yo interno, ese yo que también Pablo nos habla en Romanos 7, recordarán. Tengo yo en mi corazón y en mi mente, yo quiero honrar a Dios, dice Pablo, pero también encuentro que tengo otra ley que no lo quiere hacer. Otra vez repito, no es que haya dos personas en Pablo y no es que tampoco haya dos personas en nosotros, pero hay remanentes de pecado que se manifiestan como un yo interior. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que uno habla consigo mismo. Y no es locura, como la gente dice. Aquí el salmista lo está haciendo, no es locura. Al contrario, es más bien un acto de razonar. Pero se darán cuenta que muchas veces ese yo interno tiene razonamientos que nosotros no queremos. Nosotros no pensamos. Como cuando, por ejemplo, alguno de nosotros volverá hoy a casa y mientras está almorzando dirá, hoy mira, no ha venido tal hermanita, ¿no? Y de pronto de tu interior va a salir, seguramente se ha ido a otro lado y no a la iglesia, ¿no? Ese corazón que rápido quiere juzgar a todo el mundo. Y de pronto a veces nosotros le seguimos el paso y caemos en el pecado. Pero muchas veces nos damos cuenta y decimos, no, ¿qué está pasando? Yo no quiero decir nada de eso. ¿Y por qué salió eso? Hay un yo interno que, como les digo, está ahí peleando contra nosotros. Y es este yo interno que con el salmista aquí está batallando. Este yo interno del salmista aquí seguramente se cuestiona, mira, tus enemigos están acá, ya no vas a poder sobrevivir, ya no vas a poder llegar, no vas a poder volver al templo, no vas a poder volver a la congregación, trayéndola a nuestro contexto, seguramente vas a fracasar en tu trabajo, seguramente ella no te ama, seguramente te va a traicionar, seguramente, etcétera, un sinfín de problemas. El yo interno ahí, que cualquier cosa nos ayuda o nos impulsa a pensar mal, a pecar. Pero el salmista nos da lo que debemos hacer acá. No dejar que ese yo interno gobierne, sino que nosotros debemos señorear sobre él como nuevas criaturas y decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Leía la vez pasada un predicador inglés y él decía algo como esto: los que conversan mucho con su propio corazón a menudo tendrán que reprenderlo. Es bastante interesante. Los que conversan mucho con su propio corazón a menudo tendrán que reprender. Como cuando decimos, ¿qué estás pensando, Asaf? ¿Qué estás maquinando, Asaf? ¿No? Yo mismo, de pronto sale algo que no quiero hacer, pero hago, como diría Pablo, pero está ahí, es una lucha constante. Ese yo que todavía es carnal, que todavía quiere hacer lo contrario y que incluso nos empuja hacia el pecado. Ese yo que quiere gobernar y enseñorear sobre nosotros. Ese yo que está ahí para solo afligirnos. Otro predicador galés dijo en una predicación justamente sobre este texto. Y él dijo, el problema no es hablarle al corazón. El problema es escuchar al corazón. Sé que parece lo mismo, pero creo que podemos entender más o menos cuál es la idea.
El problema no es que razonemos con nosotros mismos, el problema no es que conversemos con nosotros mismos, el problema es cuando dejamos que ese corazón pecaminoso de pronto nos diga qué hacer. De pronto gobierna sobre nuestros razonamientos, y es que cuando permitimos que eso pase, es donde entramos en el estado de depresión, de angustia. Porque ese yo interno es el que te dice, no te va a salir nada bien. Ah, mira, ya has pecado otra vez, seguro no eres cristiano. Ah, ya te has apartado de la iglesia, ya no vuelvas para que se va a caer la iglesia, y ese tipo de pensamientos. Es ese yo. Ese yo que te quiere empujar fuera de la voluntad de Dios, ese yo que te quiere sacar de la verdad de Dios, ese yo que dice, ¿para qué vas a la iglesia? Si ni siquiera tiene sentido lo que hablan ahí, ese yo, es ese yo. Ese interno, ese corazón pecador que trata de afligir, que trata de abrumar y angustiar, y cuando le damos espacio, logra su cometido. Porque caemos en ese lugar en donde nosotros mismos caemos en depresión y nuestra vida no tiene sentido. Y no es que no tenga sentido, sino que hemos dejado que ese yo enseñoree sobre nosotros, como si sus dudas y sus cuestionamientos fueran reales. La pregunta es de dónde sale ese yo, ¿no? Pues creo que podríamos decir que en primer lugar es parte de nuestra debilidad como hombres. Esta debilidad que tenemos por el mundo caído. Porque cuando Dios creó las cosas era todo bueno y todo perfecto. Pero tras la caída, la corrupción entró en este mundo. Y en este caso podemos ver que tenemos una debilidad. Y es el de dejar que nuestro corazón, que es perverso y engañoso, se enseñoree sobre nosotros. Hermanos, cuando podemos contemplar esta forma en cómo las Escrituras nos presentan el atravesar entonces ese tipo de momentos, creo que la Escritura es bastante clara y bastante sencilla de entender. No debemos permitir que ese yo de adentro llegue a gobernarnos a nosotros y que se llegue a exteriorizar, porque muchas veces nos lleva al pecado. No es pecado en primer lugar sentirse triste, vuelvo a decir. No es pecado sentirse deprimido, no es pecado eso. Pero debes tener cuidado porque eso te empuja hacia el pecado, te lleva hacia el pecado. Esas dudas. En primer lugar es como una debilidad interna, pero creo yo que hay un punto en donde deja de ser solamente una debilidad del hombre caído y se convierte en algo más. Se convierte en incredulidad misma. Y creo yo que ese sería el principal asunto por el cual caemos en depresión, por el cual caemos en tristeza. Porque nos deprimimos como si estuviésemos abandonados en el mundo, como muchos de los salmistas, como si estuviésemos abandonados por Dios, como que si nuestras acciones, como si lo que hacemos no estuviese gobernado por Dios, como si Dios no hubiese dicho a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y nos deprimimos y nos angustiamos por la incredulidad que todavía hay en nuestros corazones. Que no somos capaces de, como dice aquí el salmista, esperar en Dios. Que no somos capaces de ver las promesas de Dios, como Abraham, viendo las promesas a lo lejos y perseverando, aunque habían muchas cosas difíciles. Debemos tratar de lidiar con este asunto de la incredulidad, con este asunto de esta debilidad, de ese yo interno que nos arrastra, porque como les dije, pronto nos terminará llevando hacia el pecado si es que no logramos controlarlo. Pronto nos llevará a hacer acciones que no queríamos si no logramos controlarlo. Por ejemplo, veamos la vida de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham cuando él estaba por entrar a Egipto? Lo hemos leído. Él mismo razonó y se cuestionó en su corazón, ¿no? ¿Qué me va a pasar aquí? Mi mujer es hermosa, seguro me van a matar, dijo él, ¿no? Mira cómo él solo razonó. Él solo, apartado de Dios, él razonando con su humanidad misma, con su carne. ¿Y qué lo llevó a hacer eso? A mentir. Mintió y todo esto. ¿Vieron cómo estas dudas e incredulidad los llevó a mentir? Al padre de la fe. Al padre de la fe se llenó de incredulidad, ¿no? Para que vean. Los cristianos caemos en este tipo de cosas. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, Job. Job era un hombre fiel al Señor. Y aun cuando las pruebas del Señor cayeron sobre él, pruebas que por supuesto no eran de él, eran de Satanás, pero el Señor permite en su soberanía,
Job en todo momento, él está seguro que en el Señor va a esperar. De hecho, hay una parte que él dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Su confianza es tremenda. Pero para que vean que él es humano, hay muchos textos en donde él como que cae emocionalmente y no sabe qué hacer. Por ejemplo, en una de esas él maldice el día en que él nació. Ustedes lo habrán leído, ¿no? Maldito el día en que nací, ¿no? Mira lo que esta duda en el corazón, ¿a dónde lo llevó? A maldecir su propio día de su nacimiento. Hay otro texto en capítulo 13, 24 de Job, donde Job le dice a Dios, ¿no? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por enemigo? Mira cómo las dudas en el corazón le llevan a expresarse así, o sea, a sentirse abandonado de Dios, a sentirse enemigo de Dios. Y es que muchas veces nos surgen a nosotros también cosas así. Cuando nos va mal en algún negocio, cuando nos va mal en alguna empresa, en algún emprendimiento, ¿acaso no salen este tipo de razonamientos? Señor, te has olvidado de mí. Señor, me has abandonado. Pero quiero que vean cómo en realidad es fruto de nuestras dudas en el corazón. Es fruto de nuestra incertidumbre, es fruto de nuestra incredulidad, es fruto de nuestra impaciencia. Un lindo ejemplo es el de David. Y me refiero lindo porque en los que voy a mencionar, David controla más bien sus emociones. Por ejemplo, cuando David llega todo cansado al templo, y como siempre nos explica el pastor O'Higgins, y él de pronto se habla a sí mismo y sacude su corazón, no, alma mía, bendice a Jehová. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. Aunque él venía triste, seguro. Aunque él venía angustiado, pero él se habla a sí mismo, porque no va a permitir que las emociones gobiernen sobre él, sino que la verdad de Dios gobierna sobre él. Alma mía, se habla otra vez David. Bendice a Jehová. El Salmo 27, si no me equivoco, también es uno muy bonito. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mira, tiene la verdad de Dios y por lo tanto no hay temor en su corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mira, está hablando de sus sentimientos. ¿Ves cómo puede controlar él sus emociones? ¿Pero cómo? Porque tiene a Dios como su luz y su salvación y su roca, como su esperanza. Como dice acá el salmista, espera en Dios. Porque espera en el Señor. Porque no deja que las circunstancias lo destruyan y lo hundan, sino que él mira más allá. En aquel que ha dicho todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Todas las cosas ayudan a bien a los que guardan su palabra y su buen nombre. Todas las cosas les ayudan a bien a los que confían en su unigénito. Bienaventurados los que en él confían, dice el salmista. Hay muchos ejemplos que podríamos ver. Quizás me gustaría mencionar el de Pedro. 3 veces traiciona al Señor. Ustedes se imaginan cómo se sentía Pedro después de esas 3. Y sobre todo después de que cante el gallo, ¿no? Porque el Señor le había dicho, me vas a traicionar. Y él dice, no, Señor, nunca te traicionaré hasta la muerte contigo. Y de pronto traiciona 1, 2, 3 y el gallo canta. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? El más vil traidor de todos, ¿no? El más sucio hipócrita de todos. Imagínate lo que su corazón le decía. Judas hizo caso a ese corazón y terminó ahorcándose. Pedro seguramente se encontró agobiado también con razonamientos que le decían, ¿para qué vas a volver? Los discípulos no te quieren, eres un traidor. ¿Para qué vas a ir con Jesús? Él no te quiere. ¿Para qué? ¿Para qué? Y es que así es como el corazón nos habla. El corazón perverso que trata de alejarnos de las cosas correctas y justas. Pero en todo esto conocemos la historia de Pedro. El Señor le concedió que él tenga dominio propio porque él era un hijo del Señor, a diferencia de Judas, que era el hijo de perdición. Se cuenta la historia bíblica que Pedro, un poco decepcionado, estaba otra vez pescando porque volvió. Eres como que, bueno, no funcionó todo esto, no tenía otra cosa, no era su oficio, volvió a pescar. Y de pronto aparece el maestro, que todavía no le reconocían, y le dice, echa tu red, ¿no? Con el mismo milagro que cuando se conocieron. Y de pronto se llena. Juan, el discípulo que escribe, también dice, Juan el amado, ¿no? Reconoció al Señor y le dijo a Pedro, Pedro es el maestro. Y nosotros vemos como Pedro estalla en emociones, pero ya no emociones negativas, sino emociones correctas.
Porque Pedro ya no le importó que estaba hondo, ni siquiera esperó, sino que se lanzó del barco y corrió hasta los pies del maestro. Y es que esas son las emociones correctas que debemos procurar. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzamos esas emociones? Pues conociendo al Dios verdadero. Si no conoces al Dios verdadero, es imposible que le ames. Si no conoces a Dios, es imposible que te alegres en Él. Si no conoces a Dios, es imposible que mantengas la calma y la paz cuando el mundo se te venga encima. Aquí el salmista conoce al Señor y por eso dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Los sufrimientos y las angustias del alma son algo que siempre va a estar entre nosotros, hermanos. Por eso me ha parecido oportuno tocar este tema, ya que el mismo Salmo lo explica, o al menos tiene un par de versos que se concentra en ello, para que todos nosotros tengamos ánimo en el Señor, aun cuando estemos en nuestros días tristes y difíciles, que puedan, como el salmista, esperar en el Señor. Porque de otro lugar no va a venir nuestro socorro, de otro lugar no va a venir nuestra salvación, de otro lugar no va a venir nuestra alegría, nuestra paz, no viene de otro lugar, sino solo del Señor. Para que vean, hermanos, que Cristo no está ajeno a nosotros. Incluso Cristo padeció angustias, tristezas y depresiones. Por supuesto, a diferencia de nosotros, Él sin pecado. Nosotros totalmente pecado, pero Él sin pecado. Ustedes recuerdan aquella escena en el Monte de los Olivos. Fue tanta la presión que Él tenía que lloró sangre. Lloró sangre. ¿Tú te imaginas estar a unas horas de pasar tu muerte? Y cuando el doctor nos dice, no, tienes 3 meses de vida, ya medio que nos preocupamos. Imagínate él que sabía que no iba a tener una muerte tranquila, una muerte violenta. Que iba a tener una muerte totalmente sanguinaria, bestial. Les iban a arrancar las barbas, le iban a golpear, le iban a escupir. Por supuesto, todo esto genera dolor. Pero a veces lo que nos olvidamos de considerar es que también hay una angustia en el alma, una angustia psicológica en el Señor. Y es que Él fue verdadero hombre. Él tenía un alma humana. Él se entristecía. Cuando su amigo Lázaro murió, ¿qué hizo Él? Lloró. Porque era un hombre. Era 100% hombre y 100% Dios, como decimos nosotros. Pero aquí se ve el gran evangelio de Dios, que Él siendo Dios, feliz en sí mismo, sin necesidad de venir a los hombres, Él viene y se hace como nosotros. Sufre como nosotros. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 4:15 dice, y es que no tenemos un sumo sacerdote que es ajeno, sino que tenemos uno que nos conoce y que conoce nuestras aflicciones porque fue tentado en todo, sufrió todo igual que nosotros. Por lo tanto, dice el autor, puede socorrernos, sabe cómo socorrernos. Cuando te encuentres en tus aflicciones y tristezas, entonces recuerda que nuestro Salvador también se afligió y estuvo triste y por lo tanto Él sabe cómo ayudarte. Él sabe cómo traerte esperanza, cómo traerte gozo. Normalmente en el arte religioso se nos muestra un Cristo crucificado como tapado en las partes íntimas, pero la gran mayoría de historiadores concuerdan en que el Cristo fue crucificado desnudo, fue humillado. Él fue avergonzado públicamente ante todo su pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿qué son nuestras aflicciones comparadas a esas, no? Padeció, sufrió y esas no es todo. La aflicción más grande que él tenía es que él sabía que la ira de Dios se iba a derramar sobre él, porque él iba a llevar el pecado del mundo. ¿Y qué es la ira de Dios sino el abandono de Dios? Por eso dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has dejado? Padre, ¿por qué? Él fue un verdadero hombre, pero aún quiero que vean que en todos sus sentimientos Él nunca dejó que sus emociones lo gobiernen, sino que Él cumplió la voluntad de su Padre hasta la última gota, hasta derramar la última gota de su sangre. Porque como dice el autor de Hebreos, Él tuvo por oprobio, menospreció todo lo que le iban a hacer,
porque tenía la vista puesta en lo que habría de conseguir al final. Tú y yo, nosotros, como sus hijos, como su simiente, como su cuerpo, como su iglesia. Y es el mismo camino que se nos ha trazado a nosotros. Cuando estés en tus angustias y sus sufrimientos, recuerda que es solo parte del camino. Sé que mis palabras son simplistas, no solo parte, es difícil, es duro. Pero mira al final, el Señor espera y Él mismo enjugará o limpiará nuestras lágrimas. ¿Tú te imaginas eso cuando llegues allá? El Señor no nos va a recibir así como cuando llegas a un rey y toda la gente, sí, sí, bienvenidos o algo. No, personal e íntimamente con cada uno de nosotros. Secará nuestras lágrimas, nos reposará en su pecho y estaremos con Él para siempre. Hermanos, solo cuando consideramos el Evangelio, las promesas de Dios, las promesas que aquí el salmista como sombra veía. Mira, si el salmista sin conocer a Cristo puede esperar en las promesas de Dios para controlarse, ¿por qué nosotros no? Que la promesa ya vino y nos ha revelado su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dijo el Señor en el Evangelio de Juan, y esta es la voluntad del Padre, que ni uno que Él me ha dado yo lo pierda, sino que todo yo lo resucite en el día postrero. ¿Por qué habremos de estresarnos? ¿Por qué habremos de preocuparnos? Si el Señor ha prometido estar con nosotros, si el Señor ha prometido guardarnos, si el Señor ha prometido socorrernos. Solo cuando logramos, hermanos, poner nuestra vista en las promesas del Señor, lo cual implica fe y confianza, vamos a poder vivir en esta vida con todas sus dolencias, con todas sus aflicciones, con todas sus caídas, pero seguir hasta el final, con alegría en el corazón, sabiendo que el Señor gobierna nuestras vidas. Y tal como hemos cantado hace un momento, ¿no? En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, Él es canción en la roca eterna. Nada nos podrá separar, también decíamos, disculpen que no recuerdo la letra, pero decía algo como esto: nada nos podrá separar. Hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Esto a los que aman su nombre, esto a los que aman su venida. Porque también déjame decirte, querido oyente, que si no estás en Cristo, pues no tienes esperanza alguna. No hay nada en que te puedas contentar. Algunos buscan contentarse en que la vida es solo acá y después se acaba, pero no hay contentamiento en ello. ¿Qué de toda esa sed de justicia que tienes? ¿Qué de toda esa sed de bondad que tu alma anhela? Porque todo hombre anhela la justicia y la verdad, pero no la entiende, porque como hombre abstrae la justicia, quita la justicia y ve la justicia como algo fuera de Dios. Pero la Biblia nos presenta a Dios como el ser en quien es mismo la justicia, la verdad, la bondad. Él es el amor mismo. Pero ¿qué hacemos nosotros? En nuestra dependencia, en nuestra autonomía, que no es otra cosa que pecado e incredulidad, queremos vivir como se nos plazca. Pablo en Romanos 8 dice: ahora pues a los que están en Cristo no hay condenación. Y es que Cristo ha venido a ser nuestra esperanza. Cristo ha venido a ser nuestro todo. ¿Por qué habremos, hermanos, de angustiarnos, de deprimirnos, de sofocarnos, si el Señor nos guarda? Si Él está con nosotros. Él ha prometido no abandonarnos, Él está con nosotros. Que este sea la palabra de esta mañana. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esperemos en el Señor, amados hermanos. Que Él les bendiga y que nos guarde en esta nueva semana que estamos empezando. Vamos a ponernos de pie para orar.